¿Cómo? Que voy a unirme a la llamada en la compu, pero solo Sí. unirme. No está. ¿A mí me ves? Sí, ahora tengo. Ahí me parece que se unió la otra cuenta. Estoy como... está empezando. Ahí está. Fin F6. Ahí está, silenciaste el micrófono. Bueno, la clase pasada habíamos desarrollado esto. Vamos a ir a la línea de tiempo. Compartir. Estábamos en la etapa del premodernismo. Vamos. Acá. El Art Nouveau geométrico o protorracionalismo, que se daba cuando estaba finalizando la corriente del orgánico o el movimiento catalán, aproximadamente en 1910-1918. Justamente el hecho de que atraviese la guerra es lo que va a provocar en los arquitectos, en las obras de los arquitectos, la búsqueda de una economía en el diseño. Los ángulos rectos, los materiales prefabricados, hemos visto cubiertas de chapa, ¿sí? El hormigón armado, el acero, el cristal, ladrillos, hormigón armado, placas de travertinos y todo lo que tenga que ver con la industrialización en la construcción. Estos son los arquitectos pioneros en utilizar esos materiales. El estudio de las escalas espaciales, quizás lo vimos con el arquitecto Adolf Loos, ¿sí? El Raumplan, el plan de espacios, entender que la vivienda tiene distintas alturas, distintas superficies de acuerdo a su función. Si es un espacio servido o si es un espacio público, ¿no? Tener una altura de 4 metros promedio. Si es un espacio de servicio, empieza a incorporar una altura de 2 metros. Ya empezábamos a ver las fachadas desornamentadas, el color blanco, las cubiertas planas. Y lo más importante de estos arquitectos es que van a ser de alguna manera los maestros de los maestros del movimiento moderno. Le Corbusier, Gropius, Mies aprendieron con la mayoría de estos arquitectos, de forma directa o indirecta, es decir, los conocieron, trabajaron con ellos o en su defecto conocieron sus obras. Los más destacados de esos arquitectos son Perret, Garnier, Behrens, Loos y Hoffmann, que fue el que diseña el Palacio Stocklet. ¿Sí? Por muchos autores, reconocida como la obra que va a marcar ese punto de inflexión entre el orgánico y el geométrico, ¿sí? Entre esta línea de modernismos, que lo que tienen en común es el uso del acero y el cristal. La diferencia es que en el geométrico lo vamos a ver de una forma más funcional, estructural. La mayoría de las escuelas que formaban, las escuelas de Bellas Artes, la escuela de Glasgow en Escocia, la escuela de la secesión vienesa en Austria, la escuela de la Verbund en Alemania, son escuelas con una orientación muy ingenieril. Es por ende que el ornamento empieza a pasar a un segundo plano y se prioriza mucho la función. Bueno, y vamos a ir a la bolsa de Berlage, también conocida como la bolsa de Ámsterdam, página 24. 1896-1903. ¿Ves? Por ejemplo, esta obra está por fuera del periodo aproximado que nosotros estamos viendo de estudio del geométrico, pero sin embargo está dentro del grupo. ¿Sí? Nosotros siempre decimos que son fechas didácticas,
Así que la historia no es tan rígida, ¿sí? con las fechas, sino más bien es flexible. Pero bueno, nosotros para estudiar necesitamos aproximaciones, datos del lugar y sobre todo fechas. Arriba de la obra podemos poner premodernismo, porque es una obra de 1896, y también pondría Art Nouveau geométrico o protorracionalismo. Y agregaría la palabra expresionismo. Bueno, Ámsterdam es una de las 3 ciudades más importantes que tiene Holanda, ¿no? O los Países Bajos, junto con Rotterdam y La Haya. Actualmente esta construcción es un hito urbano, queda en la parte del casco histórico. Y el arquitecto Berlage, que se forma en la Escuela de Bellas Artes de Escuela de Ámsterdam, se llama, no hay mucha ciencia, lo definimos como un arquitecto regionalista, un arquitecto local, porque va a combinar, mejor dicho, material tradicional con material industrial. El material tradicional, que es lo que más se destaca en esta obra, es el ladrillo. Vamos a verla. Lo que quería hacer era girarla, pero no me entendió. Ahí, es el ladrillo. Y el material industrial es justamente el acero y el cristal, muy utilizado por Berlage cuando hace este gran salón principal, este gran hall. Otra vez vemos una estructura de grandes luces, una estructura para albergar masas de gente, con pórticos que se ven en el interior de hierro y una cubierta etérea de cristal. Llamamos expresionismo a esta obra porque está dentro de una vanguardia que se va a desarrollar en Holanda, conocida como tal, expresión, materiales al desnudo. ¿Sí? Siempre que se vean materiales al desnudo, acero, sí, puede ser la obra de acero, de cristal, de madera, de ladrillo, pertenecería a esta vanguardia. ¿Qué vanguardias? Es un tema que vamos a desarrollar probablemente la próxima clase, vamos a profundizar, pero bueno, ya que estamos hablando de esta obra, lo mencionamos, lo citamos. La imagen más representativa es la del interior, que es la que tenemos en la carpeta. Fíjate que el rojo se marca mucho, ladrillo, la madera del piso, la cubierta de cristal y estructura de hierro. O sea, casualmente los 4 materiales son expresivos. Yo puedo tener una cabaña de madera, pero si esa madera está pintada de rojo, de verde, de blanco, ya le estoy quitando la cuestión expresionista, ¿sí? Expresionismo es cuando se ve el material al desnudo. Expresivo. Dijo Berlage realizado material. ¿Cómo? Ay, de nuevo. ¿Qué materiales pueden ser expresionistas? Madera, acero, cristal, ladrillo, ¿sí? Piedra, lo que te imagines. 2 cosas, el material industrializado con el material, no sé si artesanal o algo así, dijiste. Ah, sí, dije tradicional. Por un lado, en este caso, ¿cuáles son los materiales tradicionales? La madera y el ladrillo. Y el material industrial sería el acero y el cristal, que lo vemos más que nada en la parte superior.
Gracias. Ahora sí. Llegamos a la planta. Es una construcción longitudinal, típica construcción para albergar, como decíamos recién, mucha cantidad de gente. Así como a comienzos del siglo XX eran necesarias las cajas de ahorro postal, ¿sí? Las fábricas, eran necesarias las bolsas. La bolsa de valores, ¿sí? Era un recinto donde las clases altas todos los días iban a poner sus acciones. Sería como hoy en día la función que tienen las criptomonedas, invertir, ¿sí? Tu fortuna, subía un punto, bajaba un punto y uno ganaba o perdía. El aspecto que tiene el edificio, si lo miramos de afuera, es un aspecto bastante medieval, porque se asemeja mucho a un castillo, sobre todo esta fachada lateral. El hecho de tener una torre campanario, que es un elemento que Berlage toma más que nada también de la Edad Media, de la época en la que se crea Ámsterdam, es un referente de las catedrales, es un referente de los castillos, es un referente de las murallas. ¿Sí? La Edad Media, yo siempre digo, la vedette era la torre, la encontrabas por todos lados. Entonces coloca la torre marcando un poco el ingreso a este edificio. Y después en la planta tenemos, que la torre estaría como por acá, es esta que vemos acá. Ingreso, hall, con galerías en los laterales, ¿sí? Muy parecido a la caja de ahorro postal de Wagner. Después viene un sector que es como una especie de cuerpo intermedio, ya esto es funciones más privadas, oficinas, depósitos, etcétera. No es función tan pública. Y después en la parte posterior también se aprovechó para hacer la bolsa de cereales. Bolsa de cereales, bolsa de valores. Nuevamente culmina con un sector más privado de oficinas y de guardado, lo mismo que acá, ¿no? Lo mismo que en este lateral. Bueno, qué importante que fue este lugar que fue utilizado como salón de trono cuando se casó la princesa Máxima. Vamos a ir a un video. Y por este video es que siempre recuerdan la obra. Claro, porque aparece Máxima. Bolsa de Berlage, este. En la ciudad de Buenos Aires, un edificio que tiene una estética similar, supongo que se hizo en la misma época o un poco después que la Bolsa de Berlage, es la Usina del Arte. Todo de ladrillo, con una torre campanario. Probablemente el arquitecto que realizó la usina conocía la obra de Berlage, o era de Holanda o de algún lugar similar. Bueno, aquí voy a poner stop y voy a comentar algo. Yo empecé definiendo la obra como una obra bastante regionalista, ¿no? Donde el arquitecto quiere mostrar y contar cuestiones de su ciudad, ¿sí? Como el uso del ladrillo, que es característico de Ámsterdam, casas de ladrillo, y la otra característica que se ve mucho en la obra son los bajorrelieves, como este que estamos viendo acá. Esculturas que cuentan y relatan algo acerca del edificio, algo acerca de la función del edificio. Eso es algo en Ámsterdam muy común porque en la Edad Media la gente, el 99% de la gente no sabía leer ni escribir, era analfabeta. ¿Cómo se enteraba cuál era la función que tenía un local comercial? Porque en la parte superior no decía carnicería, no decía zapatería, sino que había una imagen como un cuento de niños, ¿no? Que relataba y contaba lo que sucedía en ese mismo sector. Si era una zapatería, tenía dibujito de botas, o si era, no sé, una casa que vendía telas, un proceso donde la gente iba cuarteando la tela. Y en el caso de esta obra se ven muchas de esos bajorrelieves.
Ahí estamos viendo uno, casualmente. Edificio enorme, enorme. Hoy en día no tiene función de bolsa, sino más bien salón multifuncional, porque acá se alquila para eventos. Estas son imágenes, una representación en SketchUp de lo que era Ámsterdam, esta ciudad, como se puede ver, portuaria, con formas de medios círculos de canales. Imágenes de la época, cuando el edificio funcionaba. Voy a poner stop. Mirá el aspecto lateral. ¿Ves que es lo más parecido a un castillo por las torres? La referencia a la Edad Media. Inclusive, estas cubiertas, perdón, este escalonamiento, ¿no? en la cubierta con pendiente es muy común en las casas de Ámsterdam, que indican justamente la jerarquía de la familia. Cuanto más empinada es, más rica es la familia. Ahí vemos bajorrelieves. Desconozco si esos bajorrelieves tienen algo que ver con la ciudad. Son académicos, son políticos, son próceres, son santos. No son como esculturas directamente en el muro, ¿o no? Claro, símbolo de justicia. Vemos personas que están trasladando frutos, madera, porque justamente también funcionaba como bolsa de cereales. Las ventanas con ojos de buey, el frontón triangular con una imagen de un barco. Bueno, Ámsterdam, el fuerte es justamente los astilleros, los barcos que trasladan, exportan e importan productos. Ahora, ¿qué es lo que tiene del protorracionalismo? El uso del acero, del cristal. Acá estamos viendo otro bajorrelieve donde se ve que están cortando trigo. Seguramente esta imagen esté en el sector de la bolsa de cereales. Este es el ingreso actual donde tenés un lobby que te dice, ¿querés alquilar el salón? Te sale 2 millones de dólares. Ahí vemos la combinación, ¿no? Del ladrillo abovedado tradicional con, a ver si me va para atrás, con una viga de hierro. Y culminamos con el casamiento de Máxima. Ahí estaban los dos hiper delgados, ¿no? Prebendis, antes de los hijos. Algo ¿Cómo? Que la hija tiene como 18 años, no sé, 15 años. Es enorme. Sí, parece que tuviese 20 y pico la chica. Sí, pero es por la forma en que ellos tienen también, como fue formada, qué sé yo. Sí, grandota. Bueno, es una construcción, la que estamos viendo, que tiene más de 100 años, ¿sí? Y así todo, continúa funcionando. De todas las obras protorracionales que hemos visto, yo siempre digo, la bolsa es la más artesanal de todas. La artesanal no es la palabra, la más decorativa, por los bajorrelieves y demás, y el uso del ladrillo. Pero así todo vemos la austeridad y la búsqueda de incluir estos materiales emblemáticos de la revolución industrial como el acero y el cristal. O sea, las fachadas en general se ven bastante desnudas. Hay un poco de idea de economía en el diseño. Bueno, y ahora sí, nos vamos a despedir del protorracionalismo y vamos a explicar qué pasaba en América en simultáneo a Europa con las corrientes del modernismo. Página 25.
Vamos a poner el norte bien. Ahí. Vamos a ir a Chicago, Estados Unidos. Chicago es una ciudad importantísima. Es como decir en la Argentina, después de Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Chicago y Nueva York. Voy a ir acá. Si la miramos desde arriba, es una ciudad que tiene una forma de media luna, como la ciudad de Buenos Aires o como Rosario. ¿Por qué? Porque están limitadas por, en el caso de Chicago, un lago, ¿sí?, que se llama el lago Michigan, que separaría lo que es Chicago de la localidad de Michigan. Y la ciudad crece en sentido contrario al lago, es decir, crece para allá. Bueno, ¿qué pasó con Chicago a mediados del siglo XIX, 1850? Como muchas ciudades, se había convertido en una metrópolis. Acá aparece la industria también, se industrializa Chicago, y eso hizo que muchos europeos elegían Chicago o Nueva York como lugar para empezar sus vidas, para arraigarse, para laborar en la fábrica, para traer a sus familias. Polacos, españoles, italianos, alemanes. La ciudad crece en densidad. Y también hay que tener en cuenta que Chicago era una ciudad íntimamente de madera, construida de madera al 100%. Las casas estaban muy próximas y obviamente no estaba preparada para tanta cantidad de gente, ni tampoco para incluir a las nuevas movilidades, el auto, el tren. Sí, no estaba preparada porque las calles eran muy estrechas. Entonces ya para 1850 empezaba a haber muchos conflictos, como los mismos que hemos visto en Londres, en París, en Berlín. ¿Qué pasa? En el año 1871 se produce un incendio en la ciudad. Creo yo que es el incendio, uno de los incendios más grandes de la historia. Este incendio duró 21 días. Exacto, borró por completo del mapa a la ciudad de Chicago. Aparte tengamos en cuenta que dije que era de madera. La madera con el fuego es altamente inflamable. Quedó, como llaman los autores, una tabula rasa, una hoja en blanco. Fue más grande que el incendio que sufre Londres en 1666, porque el incendio de Londres duró 4 días y afectó solamente al centro. Acá afectó a toda la ciudad. Según un peritaje que se realizó obviamente después del incendio y que todavía se documentan esos datos del peritaje en un museo de Chicago, esto me lo comentó una persona que vive ahí, lo que originó el incendio fue una licorería, el dueño de una licorería, cansado de las disputas, de los pleitos que tenían sus clientes, hombres, alcohol, no es buena ecuación. Y además algo le pasaría al tipo que desconocemos, se peleó con la mujer, se levantó cruzado, no tuvo mejor idea que salir de su local y prenderlo fuego, ¿no? Esas acciones que vos decís, gente loca, nunca pensó que iba a prender fuego toda la ciudad, el boludo, ¿no? Pero bueno, es lo que sucedió. Y además pensar esto, alcohol, fuego, ¿no? Una licorería, peor lugar también para comenzar el incendio. La cuestión es que, como dije, quedó una tabula rasa, una hoja en blanco. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la tarea del arquitecto? ¿Cuál va a ser el rol del arquitecto de Chicago, el rol del arquitecto norteamericano? Reconstruir esa ciudad, hacer propuestas. Estados Unidos es el epicentro del capitalismo. Los estados
apoyan al sector privado. Al apoyar al sector privado, desfavorecen a las clases medias y a las clases pobres. Para darnos una idea, hoy la ciudad de Chicago tiene policía privada. Todo es privado. Hay muy pocos servicios estatales. Y esto lo remarco, ¿por qué? Porque los dueños de las tierras de Chicago, como el de muchas ciudades, era el sector privado. En la mayoría de las ciudades el suelo le pertenece al privado, es muy poco el porcentaje de suelo que es estatal. Entonces, ¿qué pasa? Estas familias dieron la oportunidad de tener más ingresos, de generar más dinero. ¿De qué forma? Aumentando el valor de sus lotes. Entonces, antes del incendio, los lotes tenían un valor, después del incendio pasaron a valer 3 o 4 veces más. Porque la gente, los inmigrantes, los que no, la clase media que alquilaba, la clase media pobre, el proletariado, necesitaba un techo, entonces tenían que comprar un terreno, pero les era imposible comprarlo, porque te salía más caro el terreno que lo que vos ibas a construir en él. Algo parecido a lo que sucede en la Argentina en muchas ciudades. Sí, actualmente. Sí, la actitud del Estado frente a esta devaluación de las tierras fue permitir que el privado aumente sin poner ningún tipo de restricción. No es que se les aplicó una multa, una sanción, hubo una ley, ¿sí?, que evitaba esta especulación inmobiliaria, porque es una especulación inmobiliaria. Especulación es decir, yo vendo el terreno a lo que se me cante porque quiero ganar más dinero. ¿Y pero por qué vale 3 millones y ayer valía medio millón? Especulación. Entonces es uno de los principales factores que el Estado tiene que controlar para evitar la desigualdad social, porque los pobres, ¿dónde se van a vivir? Cada vez más a las afueras, porque no pueden alquilar o comprar en el centro. Bueno, al margen de eso, los arquitectos de Chicago, yo voy a destacar a uno más importante, Louis Sullivan. Empiezan a proponer la superposición de niveles para abaratar los costos. Entonces en Chicago nace lo que se conoce como el rascacielos. Ahora lo que hay que entender es que el rascacielos surge en Chicago por un montón de condicionantes. Primero la ciudad se incendia, después aumentan el valor de los terrenos. Como solución aparece el rascacielos. ¿Sí? Porque el rascacielos podría haber nacido en Japón, podría haber nacido, no sé, en Francia, podría haber nacido, pero Chicago, Estados Unidos, tenía muchas condicionantes. Lo otro que voy a comentar también es que Otis crea el ascensor unos años antes del incendio. 1864 hizo el ascensor hidráulico, que es el que vemos hoy en día en los departamentos. Ese ascensor hidráulico iba a reemplazar al montacargas. Los montacargas eran lentos, ruidosos y tenían probabilidad de derrumbes, como este que estamos viendo acá. En cambio, el hidráulico tiene un contrapeso y en vez de tener, no sé, estas soga, tenía cables de acero, mucho más estables. Sin el ascensor, sin el hierro y el cristal, que son los materiales emblemáticos de estos primeros rascacielos. El esqueleto, las columnas, las vigas, eran de hierro/acero. La envolvente, la piel del edificio era de ladrillo y cristal.
O sea que la revolución industrial en Chicago se aplica en la construcción de este nuevo programa arquitectónico, mientras que en Europa se aplica a estructuras de grandes luces, a, como dice Frampton, todo lo que tiene que ver con el tránsito, vías férreas, bueno, obviamente en América también. Pero lo que voy a hacer es un poco el contraste del programa arquitectónico. Bueno, me voy a estos arquitectos. Quiero ir acá al mapa. Muchos de los arquitectos de lo que los libros llaman la primera generación de la Escuela de Chicago, los primeros, se habían formado como profesionales acá, en París, en la reconocida École des Beaux-Arts, Escuela de Bellas Artes. Y con toda esa formación clásica, porque acá todavía se continuaba la tradición, ¿no? La arquitectura tradicional, la arquitectura académica, frontones triangulares, columnas con órdenes, escalinatas, basamento, desarrollo, remate. Con toda esa información volvieron a su tierra y se encontraron con el acontecimiento del incendio de la ciudad, y a raíz de eso la idea, ¿no?, de construir rascacielos. Entonces vamos a ver en estos primeros rascacielos que no eran muy altos. O sea, si lo comparamos con los rascacielos de hoy en día, uno de los más altos de hoy es el Burj Khalifa en Dubái, que tiene 300 y pico de metros. Bueno, acá los de Chicago tenían una altura promedio de 10 pisos, 16 pisos, que para la época era una locura, ¿no? Era todo un logro. Pero bueno, en el exterior veíamos muchos elementos clásicos, ¿sí? Cornisas, basamentos, pilastras, porque ellos intentan, ¿sí?, un poco conjugar lo aprendido con lo que tienen que hacer. Después otro dato también importante es que empiezan a asociarse arquitectos e ingenieros, empiezan a surgir los famosos grupos corporativos para poder hacer estos proyectos, porque imagínate que en la actualidad, ¿cuántos profesionales hacen un rascacielos? Un montón, ¿sí? Y es muy común el ingeniero, que es el que hace los cálculos estructurales, ¿sí?, los cálculos funcionales. El arquitecto se encarga más del diseño, pero es muy necesario ingeniero, arquitecto para la construcción de rascacielos. Así que surgen los grupos corporativos. Bueno, de todo esto que estuvimos comentando es lo que tenemos anotado un poco en la página 25. ¿Sí? Chicago se convirtió en una gran metrópolis, ciudad industrial, era una gran ciudad construida en madera. En el año 1871 se produce un incendio que arrasó con el centro de la ciudad, el centro administrativo. Años posteriores, con la reconstrucción, surge la Escuela de Chicago. A esto no lo expliqué. Siempre que veo este tema, muchos piensan en su cabeza, algunos me lo hacen saber y otros no, que el término Escuela de Chicago se refiere a un edificio, ¿no? Un edificio con función educativa que tiene el título de escuela. No. Cuando decimos Escuela de Chicago, nos estamos refiriendo a que un grupo de arquitectos utilizan en Chicago las mismas soluciones arquitectónicas para el diseño de sus proyectos. A eso se lo llama escuela. Ejemplo, a veces uno ve un proyecto de algún alumno que estudió en un taller de arquitectura X, como cuando antes estaba el taller de Solsona en la Facultad de la UBA, y uno podía reconocer rápidamente que ese alumno era de la escuelita de Solsona, por cierto diseño. Y se escuchaba, ¿no? Decir, este es de la escuela de Solsona, este es de la escuela de tal. Rasgos en común. Acá pasa lo mismo. ¿Cuáles eran esas soluciones similares que usaban los arquitectos?
Bueno, una te la comenté, el esqueleto era de hierro / acero. ¿Cuál es la diferencia entre el hierro y el acero? Que el acero es una aleación del hierro y pesa la mitad. Y eso automáticamente va a repercutir en las fundaciones, que van a ser más livianas. Entonces, el esqueleto de hierro, la envolvente de ladrillo y de cristal, es una condicionante que usaban todos. Otra condicionante es que las fundaciones eran pilares de hormigón armado, porque el suelo de Chicago no era bueno para la construcción vertical. ¿Se me escucha? Sí, sí. No era bueno para la construcción vertical. El hecho de que esté en proximidad con el lago hacía que sea un suelo arenoso, fangoso. Entonces, claro, las fundaciones eran como patas de elefantes más grandes, ¿sí? Que se hacían todo, en el medio se hacía como un relleno de hormigón pobre y combinado con hormigón. Sería como una especie Como una especie de zapato, bases, vamos. bases verticales. ¿Sí? Bases verticales muy profundas, imagínate como el abuelo del pilotín, ¿sí? Más grande que el pilotín, obviamente. Estamos hablando, no sé, yo me imagino un radio de 2 metros o más. Por eso dije patas de elefante. Sí. También lo que me comentó un chico que era de ahí es que ya para el año 1900 hay una firma de socios que son los dueños hoy en día del 90% de la construcción en Chicago, que es Skidmore, Skidmore, Owen y Merrill, SOM, ¿sí? Más conocido. Son 3 arquitectos, hoy en día están remuertos, pero esto es manejado por sus hijos, supongo. Ganaron tanta guita haciendo tantas torres de oficinas principalmente, que invirtieron en una fundación en la parte más administrativa, donde hay más torres en Chicago, en el centro de Chicago, colocando varios metros bajo de la tierra como una especie de fundación, lo que nosotros llamaríamos un emparrillado de vigas, algo parecido a eso, y es donde apoyan todos sus proyectos, todos los rascacielos se apoyan en esa estructura, que suplantó a la primitiva de las patas de elefante o los pilares de hormigón. La mayoría de los rascacielos del mundo, los más altos, son diseñados por esta empresa, ¿sí? Los más capos en torres de oficina. Es más, me parece que el Burj Khalifa lo diseñaron ellos. Entonces, volviendo un poquito acá. O sea, sería un estudio que se dedica a fundaciones. Sería un... Estudio. No es que se dedica hoy exclusivamente a hacer rascacielos, pero el hecho de hacer tantos, hizo que aumente sus ingresos e inviertan en hacer toda una fundación en esta parte. Principalmente, que es la parte más alta, de Chicago. Y sobre esa estructura es donde apoyan la mayoría de sus proyectos que hacen en esta ciudad. ¿Sí? Por eso decimos, para llegar a ese nivel de decir, bueno, vamos a hacer todas las fundaciones de todos estos metros cuadrados, que eran un montón, es porque debieron de tener un ingreso muy alto, ¿no? de dinero. Pensá que yo dije, el 90% de la ciudad le pertenece a la empresa SOM hoy en día. Claro. Todos queremos ser amigos de ellos. Uh-huh. Quiero tener un amigo de la empresa SOM. Bueno, están bañados en guita. Otra de las características es el tema de las fachadas. Yo hace un rato hablé de Sullivan y lo destaqué. ¿Por qué? Porque este tipo fue el creador de una frase que también va a tener una repercusión en Europa, principalmente en la Bauhaus, principalmente en el movimiento moderno. ¿Cuál es esa frase que decía Sullivan?
la forma determina la función o la forma sigue la función. ¿A qué se refería Sullivan cuando hablaba de la forma sigue la función? Justamente, él entendía que un rascacielos podía tener la forma de un árbol. El árbol tiene tres partes: la raíz, el tronco y la copa. Y para Sullivan, el rascacielos, la raíz era la planta baja y la planta de subsuelo en el caso de tener cocheras, porque ya para el siglo finales del XIX, comienzo del XX se empezaban a incluir las cocheras, raíz. El tronco para Sullivan era lo que pasaba desde el primer piso al último piso, el desarrollo tronco-fuste, y la copa o el remate, en el caso de este que estoy mostrando, sería esta cinta blanca. Siempre hay que hacer un remate en los rascacielos, o sea, no es termina chato, ¿no? Como algunos proyectos de arquitectura que uno cuando está en la etapa de estudio, el docente te dice, che, pero haceme un remate acá. O sea, mínimamente, bueno, que se vea la terminación del ascensor, la terminación del tanque de agua y algo, ¿no? Que lo cierre, que lo corone. Entonces, cuando Sullivan decía la forma sigue la función, se refiere a que lo que pasa en la planta baja de este edificio es muy distinto a lo que pasa del piso 1 al piso, no sé, 12, 13, no tengo ni idea cuál es este. Hay que mostrarlo en la fachada, hay que contar que hay dos funciones distintas. La función de la planta baja era un shopping. El 99% de los rascacielos de la Escuela de Chicago, la planta baja era shopping. Y a partir del primer piso, la función cambiaba. Podía ser oficinas o vivienda. Entonces, como es algo distinto, fíjate cómo él inclusive usó colores distintos. Acá vemos un color oscuro y acá vemos un color claro. Eso es la forma determina a la función. La forma es como decir el material, el diseño, la estética, me está contando que hay funciones variadas. Bueno, en un ratito vamos a ver este rascacielos. Vamos a ir acá. ¿Quién fue el primer arquitecto que erigió el primer rascacielos? Bueno, este tipo, William LeBaron Cheney. No es importante recordarlo. Es reconocido como el padre de la Escuela de Chicago porque hizo el Home Insurance Building. Home, ya me está diciendo de que era un edificio de viviendas. 1884, siendo considerado el primer edificio construido con esqueleto de hierro, a pesar de que algunas de sus paredes tenían función sustentante. Es este que estamos viendo acá. Algo también para destacar es que la mayoría de estos rascacielos que se hicieron a finales del siglo XIX, hoy, 2021, no siguen de pie. Muchos fueron demolidos en el 20, en el 30. ¿Motivo? ¿Por qué? ¿Quiénes son los dueños de estos lotes y de estos proyectos? El sector privado. Entonces, el sector privado dice, che, ahora se pueden construir rascacielos de oficinas de 25, de 30 pisos, de 40, y yo estoy teniendo una torrecita de 12 pisos, la vamos a tirar abajo y vamos a hacer una más alta para ganar más dinero. O en su defecto, che, no está funcionando el hotel, vamos a hacer un shopping con oficinas. Se tira abajo y se hace algo que genere más guita. Chicago, Tokio, son ciudades que no están, la palabra sería conformes consigo mismas, porque no les interesa el patrimonio histórico, no les interesa el tema de las preexistencias. No hay un edificio que tenga más de 50 años. Todo el tiempo se está demoliendo y construyendo, ¿sí?
porque lo maneja el capitalismo, el dinero. Es por eso que muchas de estas fotos que vemos de estos rascacielos están en blanco y negro o son viejas, como es el caso del Insurance. Son muy pocos los edificios que siguen en pie hoy en día en Chicago que fueron construidos en este periodo. Te diría que no son más de 5. Bueno, entonces, fíjate cómo se aplica la idea de Sullivan. El crecimiento en árbol, el basamento, el desarrollo y el remate con esta cornisa, que también es una adaptación de la arquitectura tradicional, académica, clásica, lo que habían aprendido en la Escuela de Bellas Artes. Y después cómo cambia también los colores. Fíjate que abajo, que es comercial, utiliza un revestimiento de piedra gris y los niveles superiores los deja sin revestir, de ladrillo. El último dato también que voy a decir es que los primeros diseños, estos rascacielos, no eran lindos, no eran agradables, no eran estéticos, eran feos, porque tenía mucho peso el ingeniero. Claro. Fíjate que hoy en día, cuando caminamos por la ciudad, podemos reconocer, sobre todo los arquitectos, cuando un edificio de oficinas, un edificio de oficinas o de viviendas, cualquiera de esas dos líneas de rascacielos, lo hace un arquitecto o lo hace un ingeniero con la fachada. El edificio de viviendas de ingeniero es como este, es una fachada chata con huecos, ¿sí? Es lo más parecido a una alcantarilla, y el de arquitecto tiene sensibilidad, ¿sí? Se ve materialidades distintas, colores, balcones con formas, qué sé yo, más humanas. Esta estética todavía se veía muy funcionalista. Elementos clásicos que vemos en estos rascacielos, bueno, yo acá estoy viendo ventanas con arcos de medio punto. Esto que vemos acá, la imagen no es muy buena, pero esto es una pilastra, ¿no? Este sería un capitel, el fuste y la base, y ahí se une con el capitel la pilastra inferior. La parte baja, acá, estoy viendo una representación de un arco de triunfo. ¿Sí? O sea, esa sería la entrada. Esa sería la entrada a este shopping, sí. Bueno. Home Insurance. Otro arquitecto de esta primer generación de la Escuela de Chicago, primer generación refiriéndonos a los primeros rascacielos, los primeros arquitectos que hicieron rascacielos, es Richardson. Hizo este proyecto que fue demolido en el 30. Richardson, de todos, es el arquitecto que más referencia lo clásico. Él tiene una inspiración claramente en los palazzos florentinos del 480. Yo voy a poner uno, hay miles de palacios cuatrochentistas, yo voy a poner este, el Strozzi, el de la familia Strozzi, 1480 se hizo. Vivienda, 3 niveles, fachada chata, bien renacentista. Basamento era este zócalo de 30 a 40 centímetros donde se apoyaba la vivienda, desarrollo y la cornisa sobrevolada como remate. Lo más característico de estos palazzos era el aspecto rústico del almohadillado, que era una piedra, la piedra, esta se llama piedra florentina o piedra fuerte florentina, que se iba degradando a medida que se iba subiendo los niveles. Acá era la piedra bien rústica, acá se pulimentaba y acá era mucho más pulimentada. Pero el aspecto, ¿no? de la piedra era lo que más llamaba la atención. Bueno, estas características, las ventanas con arco de medio punto, son las que toma el arquitecto Richardson para hacer este proyecto de tienda, ¿no? Walsall Store, ¿qué es esto? ¿Es oficinas, es viviendas? Esto es comercial.
es un programa muy común en Estados Unidos conocido como tienda por departamentos. Si son varios pisos comerciales. En la Argentina, un ejemplo de tienda por departamentos sería la ex empresa Falabella, ¿no? Que el año pasado cerró. Por lo menos uno siempre en un Falabella encontraba 3 pisos. Sí. Y Copel también, Ciudad de la Plata, diagonal 80 y 47, creo que tiene también 3 o 4 pisos, es un ejemplo de tienda por departamentos. Vamos a ver este proyecto que lo tenemos más grande acá, página 29. Marshall Field Walshall Store, edificio comercial. Demolido. Bueno, no, esto sería la fecha de construcción. Y creo que fue demolido en el 30, 20 y pico. Acá lo dice, ¿ves? 1930 demolido. Ya es como que el aspecto clásico, tenía solamente 7 pisos. Dijeron, no, esto es pérdida de guita, lo tiramos. Sí. El poder del dinero reemplaza reemplaza la historia de la ciudad. Cuando se tira abajo un edificio, una construcción, se pierde para siempre parte de la historia de la ciudad, o sea, no la podés volver a recuperar. Por eso ese debate, ¿no? Entre lo patrimonial y lo moderno. Acá es el extremo, ¿no? El caso de Chicago, yo decía Japón, Tokio es el extremo porque realmente no vas a ver construcciones viejas. Claro. Bueno, arriba de la obra yo pondría premodernismo, ¿no? Es una obra, como se ve, que se construye antes de 1914, y pondría también Escuela de Chicago, que es el tema al cual pertenece. O sea, ahora ya terminó el Art Nouveau. Eso es una buena pregunta. Vamos a ir acá, a la línea de tiempo. Hay que entender que mientras que en Europa se está desarrollando la corriente orgánica y la corriente geométrica, en simultáneo en Estados Unidos se va a desarrollar la Escuela de Chicago. ¿Sí? Dame un segundito que ahí vuelvo. Bueno.
Gise, ¿estás por ahí? Hola. Hola. Disculpame. Sí, creo que tu clase es la más interrumpida, siempre a la mañana, todos me tocan el timbre. Es pero increíble. Bueno, lo último que había comentado es esto, que la escuela de Chicago se da en simultáneo con la corriente del Art Nouveau. Recordemos que lo que yo acá estoy pintando con rosa representa a Europa y el color verde representa a América. Vamos a ver algunas influencias del Art Nouveau en la escuela de Chicago, sí, influencias. Ahora, volvemos acá. Estaba comparando un edificio clásico renacentista con la obra de Richardson. Sí. Me gustaría hacer esto, Impant, para marcar un pequeño análisis. Collage. Sí. Yo esto lo hacía, me extraño mucho la presencialidad porque esto lo hacía con fibrones, ahí esquemáticamente rápido. Y ahora tengo que adaptarme a este sistema, caca. ¿Dabas clases en tu casa? Ahora sí, era más humano todo. La ceremonia de preparar el mate, bueno, dependiendo de lo que cada uno coma. Pues Galletitas, esquemas, análisis de obras, más detallados. Bueno, cuando veo esta obra, veo que a simple vista parece que tuviese 4 niveles, ¿no? Parece que tuviese, acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3 y acá tengo 4. Sin embargo, tiene 7 pisos. El primero sería el mismo, este. Acá tenemos otro, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? No sé por qué lo marqué acá, lo podría haber marcado acá, más fácil. Pero bueno, o sea, esto que es... ¿Cómo? No, que yo estaba mirando la línea de la derecha y no encontraba lo que estabas marcando. Claro, no sé por qué lo marqué acá, mirá, te lo marco acá, 7. Acá un piso, acá es otro, hay que seguir la línea de cornisas. 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, el primero sigue siendo un piso importante. Parece que tuviese 4, pero en realidad tiene 7. Ahí te está hablando un poco de la escala del edificio. Es una escala súper monumental. ¿Qué señalicé acá con un círculo? Las personas que se ven como mosquitos, ¿sí? O inclusive acá hay 2 personas que están mirando por la ventana, que yo lo que hice para ver esa idea de tamaño, ahí lo agrandé. Da miedo, ¿no? Parecen fantasmas. El color blanco. Bueno, ¿qué es lo que toma Richardson de los palazzos? Todo. Fíjate que es una forma chata, la fachada, es decir, no tiene movimientos, no tiene volúmenes que se metan para adentro, que salgan para afuera. Las ventanales con arco de medio punto, que te recuerdan, como yo mostraba antes, a estas ventanas, ¿no? A las dóvelas que formaban los arcos de las ventanas bíforas. ¿Qué más? El tema del basamento, en este caso el basamento sería, yo lo marcaría el basamento de acá a acá. Vamos al Paint. Ahí. Ese, ¿no? Sí, ese sería el basamento. El desarrollo sería todo esto y el remate yo lo pondría a partir de acá. ¿Sí? Ahí, hasta arriba. No me va a salir marcarlo bien. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que tiene la escuela de Chicago? Bueno, tiene ascensores, tiene estructura de hierro. Una vez un alumno de Chicago me comentó que este tipo de estructuras se llaman steel, que quiere decir acero en inglés, FOK, F-O-K.
en donde nosotros tenemos, si yo la dibujaría en planta, imagínate que es un cuadrado. Bueno, el alma, el medio es hierro y está rodeada por piedra. Claro, porque a mí me pasaba que cuando veía esta fachada, digo, ¿dónde está el hierro? ¿No? Porque no se ve. Claro, no, yo si agarro, por ejemplo, esta esquina, si la veo en planta, probablemente sea como la hice acá. El hierro está escondido adentro y lo mismo pasaría con estas pilastras, ¿sí? Estas de acá. Está revestido, todo escondido. O sea. Está revestido, claro, no lo vemos. Porque Richardson es más de la línea clásica y lo clásico siempre, ¿qué es lo que tiene que mostrar en fachada? Lo pesado, lo macizo, no lo industrial. Bueno, entonces me voy acá. Ahora vamos a ir a esta página, 26. Otros arquitectos representativos de este movimiento son Burham y Roth. Se conocieron estos pibitos en el estudio de Le Baron Cheney. Le Baron Cheney fue el que hizo, el arquitecto que hizo el primer rascacielos, ¿no? ¿Por qué está con rojo? Porque fueron importantes. Burham, de hecho, fue el que hizo el famoso plan de Chicago, que vimos hace un par de clases, donde propone construir una isla artificial en la costa de Michigan, erigir rascacielos, unir esa isla con puentes, muy a modo Puerto Madero, inspirándose un poco en la ciudad jardín de Howard. Él había realizado un medio círculo, para que te lo muestro con una imagen que cuenta más que muchas palabras. Acá. Él había construido un medio círculo por donde pasaba el tren, y ese tren iba a comunicar la ciudad de Chicago con los suburbios, y propone muchos parques y plazas, y a eso, ¿no? Suburbio, poca densidad verde, movilidad en este caso el tren, son de alguna manera, bueno, son de alguna manera influencias de la ciudad jardín. Bueno, Burham y Roth hicieron gran cantidad de rascacielos, la firma de estos arquitectos, que ensamblaban perfectamente. ¿Por qué? Porque uno era, yo siempre digo, el RRPP. Burham era el que tenía toda la labia para venderte un proyecto. Como cuando viajas en el tren y tenés gente que vende alfajores, que venden lapiceras, o un montón de productos que vos no necesitas, pero te lo vende de una forma que si lo terminás comprando, bueno, sí. Burham era el vendedor. Y Roth era el cerebrito, el que diseñaba, el que tenía todo un don, ¿no? para el diseño. Por eso decimos que la combinación de ambos hizo que realizaran muchísimos rascacielos a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Es que dice, Daniel Burham era práctico, emprendedor, gran capacidad para las relaciones públicas, promotor, realista, cínico, mientras que John Belmont Roth era más artístico, con un talento más cultivado, el cerebrito. Juntos construyeron gran cantidad de edificios como el Montauk, el Rockery, el Reliance, el Masonic Temple, ¿sí? O el inicio del Monadnock, entre otros. Burham fue quien hizo el plan de Chicago. Bueno, de esa gran cantidad de torres, acá tenemos tres, el Reliance, el Masonic y el Montauk. No me interesan los nombres de los edificios, lo que vamos a hacer es ver las características de la escuela de Chicago. Los tres en la planta baja tienen comercios. El que no podemos ver, lamentablemente, la diferencia de colores, y esto de la forma sigue la función, es en el Montauk, porque la foto está en blanco y negro. Pero imaginamos que el basamento sería hasta acá. Yo tomaría como basamento todo esto. Ahí, hasta donde termina esta puerta, ¿no? Probablemente sea de una materialidad, suponte piedra, y los niveles superiores sean de otra materialidad, suponte ladrillo.
para marcar ese crecimiento en árbol o la forma que determina funciones distintas, como decía Sullivan. ¿Cómo reconozco en la fachada de un edificio si tiene función de viviendas o si tiene función de oficinas, que son los dos programas más desarrollados en esta época y hasta hoy en día también? ¿Cómo los reconozco? Porque el edificio de oficinas en esta época, finales del siglo XIX, tenía una tendencia a tener más cristal en la fachada, esta idea de arquitectura comunicativa que te muestra lo que está pasando adentro, y nace lo que nosotros conocemos como la ventana horizontal. La ventana paisada se empieza a ver a finales del siglo XIX en la construcción de estos rascacielos de oficinas. El rascacielos de viviendas era fácil de reconocer porque es la alcantarilla, yo le llamo así, ¿no? Huecos que van perforando individuales que indican las habitaciones. Esto es lo más parecido a un hotel. Sí. Ingenieril, chato, feo, lo mismo este. O sea, acá no vemos ventanas horizontales como esto. Entonces yo diría, arriba, pondría de este dibujo oficinas, y estos dos que vemos acá, vivienda. Oficinas es el primero, ¿no? Este, sí. Y el Masonic y el Montauk. Montauk, sí, un nombre de miércoles para pronunciar. Estos son dos de viviendas. Y en el de la oficina empezó a nacer la Ventana horizontal, claro. Ya voy a poner archivo nuevo. Es casi como, ¿cómo se llama? La ventana cortina, que se empieza a hacer todo una misma pieza, digamos. Bueno, eso que vos mencionás es interesante porque en realidad el curtain wall o muro cortina es la evolución de la ventana paisada en los rascacielos. Así que se empieza a dar o se empieza a ver el muro cortina en la década del 60. Pero bueno, yo acá lo que estoy intentando hacer, que parece un pan lactal, es una torre de oficinas, ¿sí? Ventana horizontal. Y la de viviendas era ahí, con perforaciones. Lo más parecido, como digo siempre, a una alcantarilla, algo sin onda. Hoy un poco que podés ver estas diferencias. El de cristal, como vos decís, es de todo vidrio, y el de vivienda se sigue viendo la ventana particular, la ventana individual. Bueno, lo voy a hacer todo, no me sale, ahí, más o menos se entendió la idea. Bueno, casualmente el Relance es uno de los pocos que hoy en día sigue de pie, así que lo vamos a ver. Acá. West queda en la parte más histórica. Justamente queda en la isla. Y vamos a entender por qué hoy en día sigue de pie, porque sigue siendo moderno. Es uno de los pocos que se hizo en esa época que tenía una estética bastante... ¡Ay, ya! ¿Qué pasó? ¿Por qué se ve todo blanco? Está cargando. No sé qué le pasó. Se puso loco, a ver. Relance Build, vamos de nuevo. No, esto tiene humor, tiene... Y yo que tengo la pantalla táctil... La pantalla táctil es sinónimo de conflicto, ¿no? Porque vos donde no querés ir, te pone un me gusta, quedás re mal. Lo sacás y ya lo vieron, y vos... Las cosas en contra de la... Lo único que hice fue esto, fue acercarme para ver, mostrar... Ahí. Pero es ¿Cómo? Sí, es una notebook.
cómo en la fachada se puede ver el crecimiento en árbol, ¿no? El basamento, o la raíz, el tronco, y se lee perfectamente el remate, ¿no? Que sobrevuela esa cornisa. La forma sigue la función. La planta baja es comercial, lo que hace el arquitecto es la estructura del esqueleto de hierro, el cerramiento de ladrillo. Sobre esa piel de ladrillo coloca, esto es granito, material industrializado. Y a partir del primer piso, que hay oficinas, que tienen una estética de bow windows. Son bow windows que generan cierto movimiento. Esto es un rascacielos que tiene más onda que ¿no? Por ejemplo, oficinas, la alcantarilla. Esto se nota que hubo una mano más artística, más de arquitecto. El del ¿viste que hicieron un mini shopping ahí en 50? A ver, o sea, atrás del juzgado que está ahí en 8 y 50, digamos, que Sí. atrás hicieron un shopping, que es todo raro. Y Vos me después, estás hablando de, no creo que me estés hablando del pasaje Rodrigo, ¿no? no. Después hicieron, no, me confundí igual, pero hicieron un hotel que está al frente del Teatro Argentino. Ah, sí, el Gran Briso. Sí, conozco uno de los arquitectos que trabajó ahí. Y nada, es así, o sea, todo cuadradito. Sin onda. Bueno, Sí, este flaco que laburó en la parte de instalaciones, que me dijo que eran como un equipo de 10 arquitectos exclusivos para instalaciones, otro equipo de arquitectos exclusivos para... A ellos ya le bajaron el proyecto, o sea, ya tenía el diseño, dice que tuvo un montón de problemas para llevarse a cabo porque eran re antifuncionales los diseños de las habitaciones y demás. Se ve de que lo hicieron ingenieros. Por eso vemos esa estética fea. Encima, claro, con la guita que llevó ese proyecto y que genera ese proyecto porque es el hotel más caro de La Plata. pero es horrible. Es horrible, sí. Lo único copado que tiene es la terraza con esa confitería. Sí, Pero yo un para poco poder ir a la terraza tenés que ser residente, tenés que ser cliente, o sea, poco inclusivo. no, habían lanzado tipo que tenías que ir a tomar algo o el día de la pileta, porque tiene pileta. Claro. Entonces, por ahí solamente pagabas el día de la pileta y tomabas algunos tragos ahí o ibas a cenar. Ah, mira. Y Sí, sí, igual me imagino que debe haber todo un proceso de seguridad importante, ¿no? Porque si no cualquiera se mete, te deben de dar alguna especie de tarjetita, qué sé yo. Claro, sí, sí. Desde arriba se ve, se puede apreciar desde la calle parte de la terraza y la gente moviéndose. Eso es algo que rompe un poco la estética platense de los remates de los edificios, que siempre son remates técnicos. Ahí mal o bien ves una idea sí, de una función. Pero sí, eso es horrible, es horrible. La fachada es horrible, todo. Entonces decíamos que acá vemos el aventanamiento horizontal, ¿sí? Y el crecimiento en árbol y la idea de la forma sigue la función. Esto que estamos viendo blanco, para entender cómo se construyó, el esqueleto es de hierro, está revestido con ladrillo y ese ladrillo está revestido con un material que es prefabricado, ¿sí? Industrializado. Esto lo más probable es que sea travertino. Yo esto lo vinculo mucho con la parte del desarrollo del fuste con el protorracionalismo, por la inclusión de un material prefabricado. Lo mismo acá con el granito. Bueno, ahora sí, nos vamos a Sullivan. La forma sigue la función, nace el arquitecto en 1856, muere en el 24. Su aporte más importante fue el diseño de diferentes tipos de rascacielos con la estructura interior de hierro bajo una atractiva fachada de mampostería. Mampostería es ladrillo para nosotros.
laburó mucho para una familia, la familia Carson, e hizo almacenes Carson. Edificios que llevan su firma. Para él, un edificio está compuesto por el basamento. El basamento sería el subsuelo, el depósito y la planta baja, que siempre va a tener función pública, como los shoppings. Después, la segunda parte del rascacielos es el fuste, que es el desarrollo de oficinas o de viviendas. Acá dice oficinas porque está explicando justamente tienda Carson, que es este rascacielos que vemos acá, que es de oficinas. Y el capitel, un remate, ¿sí? Que puede ser en el caso de este, una cinta blanca. Unifica servicios y circulaciones. Forma conocida como edificación de árbol. Ejemplo, tiendas Carson, Sullivan, 1899. Vamos a analizar esta obra, página 28. Como es de 1899, podría poner arriba premodernismo, Escuela de Chicago. Se tildó esto. Sí. Este es uno de los pocos rascacielos que hoy en día sigue de pie, justamente por su aspecto moderno, ¿no? El edificio Carson, hoy 2021, le gana, esto es una crítica personal, al diseño de muchos rascacielos horribles que se hacen. Creo que es este, lugar de interés histórico, calle Madison. Sí. Esto lo vamos a meter para abajo. Ahí. Como se puede ver, queda en una esquina, es decir, que hay dos caras que son libres o que ventilan a la calle, y hay otras dos caras que dan a ejes medianeros. Si yo voy a la planta, edificio de oficinas, voy a notar cómo el arquitecto decidió en esas dos caras de ejes medianeros colocar ascensores, escaleras y salas de depósitos, salas de máquinas, para dejar libre la planta, ideal para una función comercial como los shoppings. Esta idea de separar lo que es la estructura serían estos puntitos que parecen pecas de hierro. Acá también vemos la estructura. Separarla de lo que es el cerramiento, la piel sería en este caso el vidrio. Es uno de los principios que vamos a ver en la arquitectura moderna, por ejemplo, del maestro Le Corbusier. Oh, no me escribió nada. Si vamos a la planta de la vivienda Bisavois, década del 30, obra más importante de Le Corbusier, vamos a notar que el maestro también separaba la estructura, en este caso de hormigón armado, de lo que era el cerramiento, la piel, que él trabajaba con formas más libres, más plásticas, ¿sí?, de ladrillo. Entonces, esta idea la toma Le Corbusier sin dudas de la Escuela de Chicago. ¿Cuán importante fue la Escuela de Chicago para uno de los 5 puntos de Le Corbusier, que es la planta libre? ¿Cómo lográs esa flexibilidad interior? Separando, divorciando lo que es esqueleto de lo que es piel. Otro de los puntos que Le Corbusier toma de la Escuela de Chicago son las ventanas horizontales, que hace un rato las describíamos.
Siempre me tiene que pasar que cuando veo la foto pasa Un micro, un tren. un micro. Sí, loco, basta. Hay muchos autos. A ver otra. Una foto de noche. Ahí pasa de nuevo el mismo micro. Acá, esta, me encantó. Es. ¿Sí? O sea, si yo miro ese aventanamiento horizontal, me recuerda al aventanamiento horizontal de la Bisaguá, por ejemplo, que es donde se desarrollan estos 5 puntos. Esto nos sirve para entender nuevamente que no es que un día Le Corbusier se levantó de la siesta y dijo voy a usar la ventana horizontal, voy a usar una estructura independiente del cerramiento. No, ya 30 años antes de que él lo publique en su texto Los 5 puntos para una nueva arquitectura en 1926, ya existía, ya había sido implementado en Estados Unidos en los programas de los rascacielos de finales del siglo XIX. El tema es que en esa época no había Instagram, no había redes, entonces uno no se enteraba. Ay, mirá, lo creó Le Corbusier. No, no lo creó Le Corbusier. Ya existía. Se lo chorearon. Claro. Bueno, y este es uno de las obras donde podemos ver esta idea del Art Nouveau, que vos me decías, ¿qué onda? ¿El Art Nouveau se terminó? No. Acá vemos influencia. Fíjate como la planta baja, que es comercial, está hecha de hierro, y vemos el hierro como estructura en estas columnas, en las vigas, y vemos el hierro como decoración, pero terrible referencia al Art Nouveau orgánico tenemos acá. Lo que es esto, es súper artístico. Y flores, flores, curvas, muy gaudinesco, muy Víctor Ortesco. Y a partir del primer piso se nota muchísimo la depuración absoluta. Ángulos rectos. Este es un material industrializado extravertino que se apoya, ¿no? Que reviste ese ladrillo. Entonces yo siempre digo de que esto sería Art Nouveau orgánico. Todo esto. Basamento. Claro, y ya lo que es el desarrollo remate tiene una referencia más orientada al geométrico. Un detalle me parece. Como todo esto lo del orgánico, parece como las estaciones de tren que tenían así como esos detalles, todo Claro, de curvas, doblados de sí, hierro. sí. La estación de La Plata, la marquesina de la estación de tren de La Plata, es un ejemplo del Art Nouveau en un equipamiento público. Porque por un lado ves la función estructural y por el otro lado también ves la decorativa, el embellecimiento del hierro. Aparte, viste que es como que todos se ponen de acuerdo en usar el color verde, verde oscuro. No es que ponen rojo, amarillo, no, verde oscuro lo pintan. Se ve que era la pintura antioxidante que había, la primera que salió y todo recubierto con lo que sea hierro con ese color. Claro, se ve la salida y estaban los colores. Estaban con el verde. No tengo más nada que decir de esta obra, Tienda Carson. Si yo diría de este tema, ¿cuál es el arquitecto y la obra que tenemos que recordar? Diría sin dudas Sullivan y Tienda Carson, que es la más emblemática de todas sus torres, ¿no? Hizo un montón de proyectos. Este lo vimos. Bueno, ahora voy a hacer una pausa buscando un par de fotos. Sí, La tienda Carson, yo lo sí. rayé acá, dice basamento, art deco o protorracionalismo americano. Después de, No, al revés. El basamento sería Art Nouveau orgánico. bueno, pero eso dice acá en fotocopia, pero yo lo anoté Ah, como basamento, art nouveau orgánico, primer piso hasta el remate, art nouveau geométrico. está bien, está bien. Sí, sí.
Claro, porque ahí debe estar hablando más que nada de las oficinas. Ahí, fíjate. Líneas horizontales, sí. Más abajo de la flechita dice, entre paréntesis. Casi la última oración. Basamento, Art Deco o proto-racionalismo americano, reducción geométrica. No, sí, nunca le presté atención a esto, está mal. Basamento no, yo tacharía basamento y pondría fuste. Perdón, pondría, sí está bien, fuste o desarrollo, que sería el cuerpo del medio. El tronco, ¿no? Sí. Sí, los libros te dicen de que es un rascacielos apaisado porque parece que, o sea, si uno lo quiere humanizar, esta sería el cuerpo y estos serían los brazos. Acá hay uno y acá hay otro, que se estiran, parece que no terminan más de estirarse. O sea, también uno en la fachada no predomina la verticalidad, sino que predomina la línea de tierra, la línea de horizonte. Por eso también apaisado. Y eso está enfatizado obviamente por el diseño del aventanamiento longitudinal. Voy a poner acá, para que voy a cerrar estas. Hoy yo tendré tipo 11 y pico. De nuevo que no te escuché hoy. Hoy tipo 11, creo más o menos, 11 y piquito ya tengo que cortar. Sí. Igual yo tengo que cortar sí o sí a las 11 porque tengo después otro curso. Ah, bueno, sí. Lo mismo me va a pasar mañana. Bueno. Vamos con Art Deco. Voy a buscar 3 imágenes. Descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Me mata la cara del tipo, ¿no? Loco, sos millonario, reíte. Pasa que la foto no sé. No sé, no le avisaron. Che, mirá que va la foto, es como la típica del DNI. Dices, ay, salí mal. Bueno, a ver, ¿cuál pongo? Vamos con esta. Esta y la tercera foto sería... Esto lo vamos a guardar acá. La. Ahí. En realidad me está faltando una foto más, que sería la del mapa. Estaba buena la planta del edificio de recién. Tienda Carso. Así como para acordarme. Sí, haces un cuadrado con todos puntitos. Claro, para mostrar la estructura y la piel de otra cosa. Y el cerramiento. Claro. No me gusta nada de lo que estoy viendo, no me gusta nada. Este me gusta, este sí es más real. Bueno, Art Deco. El Art Deco es un movimiento arquitectónico que se da en América. Se contraopone al Art Nouveau. De hecho, comúnmente escuchamos Art Nouveau, Art Deco como si fuesen gemelos. Sí. Son muy distintos. Por empezar, que el Art Nouveau se da en Europa a finales del siglo XIX y comienzos del XX. 1890-1910. El Art Deco se da en América entre 1920 y 1940 principalmente. O sea, se da mucho después que el Art Nouveau. 1890 aproximadamente. Sí, acá mira. El orgánico lo tenemos desde 1890 a 1910. El Art Deco, más o menos
1900, yo acá me agarré de la fecha del fin de la Primera Guerra, 1918 a la década del 40. Claro. Son completamente distintos en cronología y en espacio territorial donde se desarrollan. ¿De qué se inspira el Art Deco? El Art Deco es una de las primeras búsquedas de identidad nacional. América, de toda la vida, ¿no? Estas tierras que fueron usurpadas o por los españoles, o por los ingleses, franceses y holandeses, siempre tuvo la recepción de estilos europeos. Ya sea el gótico, el clásico, entonces los tipos ya estaban repodridos, ¿viste? Basta, loco, de copiar y copiar lo que viene de afuera, vamos a empezar a crear algo propio, ¿no? Algo nuestro. Y claro, en América tenemos las sociedades precolombinas, los aztecas, los mayas, los incas, y muchas de estas ciudades, de estos templos, se empiezan a redescubrir a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Tenemos en 1922 el descubrimiento en Egipto, esto sí no tiene nada que ver con América, pero se ve la idea de la pirámide, de la tumba de Tutankamón. Esto fue financiado por un inglés, que es el que vemos ahí, pirámides. Después, ¿Pero esto en qué fecha fue? 1922. Yo igual esto que te estoy diciendo lo tengo anotado acá en la carpeta. A ver. Ya te digo dónde lo puse. Acá, mirá. Tumba de Tutankamón, 1922. Ah, está ahí. Tikal. ¿Qué es Tikal? Es el nombre de una ciudad en Guatemala. Guatemala fue el principal territorio de los mayas. Y en 1840 se descubre esa ciudad. Vamos a ir acá, mapa. Los aztecas, México. Mayas, Guatemala. Y los incas en el territorio sudamericano, principalmente Perú. Bueno, Tikal, ciudad maya, sería esta. Más de 300 hectáreas. Y esa ciudad contaba con templos con forma de, esto se le llama sigurat. Escalinata central, en la parte superior una cela, una habitación donde se le dejaban las ofrendas a los dioses. Estamos hablando de culturas politeístas. Sí. Lo que más le ofrecían eran sangre de sacrificios. Bueno, forma piramidal. Y después tenemos también otra ruina que se descubre, creo que esta es a comienzos o finales del siglo XX, a ver, 1911, sí, el Machu Picchu, también descubierta por un inglés, que sobrevolaba la zona, le llamó la atención el color grisáceo que tenía una de las puntas de la montaña, cuando baja, descubre este hallazgo arqueológico. Justo acá la imagen muestra la zona de viviendas, con las casitas con pendientes, la zona de cultivo, en la ladera. Lo que no se está viendo acá son los templos, pero los tenían. Los templos eran siempre muy parecidos a estos, ¿no? Formas de triángulos, de pirámides. Bueno, la cuestión es que la arquitectura va a tratar de llevar y de representar esa forma piramidal en sus proyectos, haciendo referencia a lo americano antes de la conquista española o inglesa. Referencia a las sociedades precolombinas. También te diría que el Art Deco tiene más simpatía con el protorracionalismo que con el Art Nouveau orgánico. Porque en la Argentina, por ejemplo, abre las puertas al uso del hormigón armado, a las fachadas sin ornamentos, a las terrazas jardines. Si yo diría cuáles son los territorios donde más se desarrolla el Art Deco, voy a poner
sería en Estados Unidos, principalmente Nueva York, Chicago, Miami, estos emblemas de estas ciudades de rascacielos, porque se ve en los rascacielos el Art Deco, y también en la Argentina tuvo muchísimo desarrollo. Esos serían los puntos importantes. Argentina, Miami, Chicago, Nueva York. Lo que dice Francisco Liernur en su libro, Arquitectura en la Argentina del siglo XX, es que termina siendo también un poco híbrido con la arquitectura clásica, Sí. como pasaba con el Art Nouveau. También lo que diferencia Liernur es que hay dos etapas bien diferenciadas del Art Deco. La primera etapa es la que se da antes de la crisis del 29, donde acá, con el arquitecto Virasoro, en la ciudad de Buenos Aires, es donde más se ve esta idea híbrida de conjugar clásico con Art Deco. Sí, arquitecto. ¿Cómo? Palacio Barolo. Claro, arquitectos como Palanti, con el Palazzo Barolo, que es una de las primeras torres de oficinas, ¿sí? Durante mucho tiempo una de las más altas también, que se erigen sobre la Avenida de Mayo. Yo fui a eso. Sí, hay visitas guiadas que las hace un chico que está vestido de época, que es familiar de uno de los dueños de las oficinas originales. En realidad son un grupo de personas que son guías. Tenés que hablar con ellos para que te den la guía, digamos. Claro, esa especie como de tour. Sí, y te hacen ir hasta el faro que está arriba. Claro, que no es para todos, ¿no? Porque una persona con problemas de movilidad o si tienen Tiene miedo a las alturas. de menos de 50 centímetros será. Sí, sí, era re chiquitito. Sí. Bueno, la locura, ¿no? Que tenía tanto Palanti como Barolo de erigir un hermano, un gemelo al Palacio Barolo en Uruguay, y que los faros de ambos puedan llegar a conectarse, a alumbrarse, o sea, atravesando todo el Río de la Plata. Una locura, digo, pues es una cosa re fantasiosa. Después la referencia a los masones, ¿sí? Que se ve que hay muchos símbolos masónicos, pero sobre todo esta idea de basamento, desarrollo, remate, que está bastante marcada en el Barolo, referenciándose también a la Divina Comedia de Dante Alighieri, texto del cual ellos eran fanáticos, y se ve la idea del purgatorio, el infierno, el cielo. Pero si nosotros lo vemos de arriba, a ver si lo tengo acá, me parece que lo tengo más acá. Palacio Barolo. Tiene, como dice el autor Liernur, una mezcla entre clásico, ¿no? y moderno. Desde arriba yo puedo ver ese escalonado, sobre todo con la torre, y esta forma, ves, triangular, es la que nosotros tenemos que asociar a esto, ¿sí? Acá también ves que se sigue viendo el escalonamiento. Oficinas, las bow windows, hormigón. Hay quienes dicen también que pertenece a una idea de un estilo ecléctico. Sí, ellos decían que era ecléctico porque no se llegaba a definir por uno, sino más bien que era un poquito de esto, un poquito de aquello, entonces como que no se define como un solo. Claro, esto tiene una mezcla de arte, ¿cómo se dice? Oriental, ¿sí? Una referencia al Art Deco, una referencia a lo clásico con el arco de medio punto. Ya ahí yo veo tres estilos claros, eso no puede decir también ecléctico. Bueno, Virasoro. Virasoro fue el que hizo muchas obras para una clientela privada, clase alta. Esta es la vivienda, casa estudio de Virasoro en la ciudad de Buenos Aires, todavía sigue en pie. Es de 1925 y queda en el barrio de Palermo.
¿Qué tiene de clásico? Bueno, la imagen lamentablemente está cortada, pero esto tiene un basamento. En la imagen se ve el desarrollo y el remate. ¿Qué es lo que tiene del Art Deco? Bueno, si miramos la cornisa, empieza a desarrollarse esta idea de pirámide, escalonada, facetada. Hay bajorrelieves que muestran muchas veces la referencia a las culturas indoamericanas, personas que están haciendo algún ritual. Él era mucho de usar el cuadrado, el rectángulo. Fíjate que en el aventanamiento lo remarca y se ve de nuevo la idea de la diagonal, ¿sí? O inclusive en este balcón, ¿sí? La parte inferior, piramidal, o inclusive en el acceso a la casa, la puerta, tiene un escalonamiento en las esquinas, como una especie de chanfleo. Algo más te iba a decir. Si uno busca esculturas, pinturas, mayas, aztecas, incas, el dibujo que más vamos a ver es el del zigzag. Allá. Zigzag. O la referencia a los rombos, ¿sí? Los rombos ahí. O lo cuadrado. Es lo más común, lo más característico y es lo que se ve en esta arquitectura. ¿Por qué se la llama deco? Se la llama deco porque es decorativo. ¿Qué quiere decir decorativo? Que solamente va a afectar al exterior de las fachadas. Vos cuando entras a la casa de Virasoro no es como el Art Nouveau orgánico que tenías todo diseñado con curva, la mesita, el objeto, el piso, la silla. No, acá entras y es una casa de época. El otro programa arquitectónico en donde se aplica el Art Deco es en los rascacielos y ahí vemos un poco el desarrollo en Estados Unidos. El emblema del Art Deco es el edificio Cábana, que cuando lo vemos es lo más parecido a un zigurat, a una pirámide precolombina. El escalonado, el facetado, la fachada sin ornamentos, construido en hormigón armado, terraza jardines, como dije, se ven muchos de los principios de la arquitectura moderna en el Art Deco. Bueno, ¿qué más? Virasoro buscaba simplificar al mínimo los procedimientos y los componentes en la fabricación, idea de economía en la construcción, utiliza formas planas y puras como el triángulo, el círculo y sobre todo el cuadrado, ya que de este se podían conseguir las bases para otras formas. El segundo momento del Art Deco es después de la crisis económica del 29. Uno de los arquitectos destacables en la Argentina es Francisco Salamone. Este va a ser un Art Deco mucho más económico, ya no va a ser tan ecléctico, ya no va a tener resabios clásicos, porque este acontecimiento va a buscar ¿qué en la arquitectura? Economía. Claro. Bueno, Salamone labura para el Estado, a diferencia de Virasoro que trabaja para una clientela privada. En esos momentos en la Argentina teníamos dictadura en el 30. ¿Qué es una dictadura? Un sistema de gobierno autoelegido que no establece libertades, que siempre va a apoyar a las clases altas, nunca a las clases medias. Y la tarea que tenía Salamone era de hacer obras públicas, municipios, cementerios, ¿sí? Obras estatales, edificios de Estado, donde se demuestre el poder político. Y para demostrar el poder, Salamone labura con escalas recontra monumentales, ¿sí? Enormes. Tiene una inspiración en la arquitectura fascista italiana. Los edificios de Mussolini y de Hitler en el 30 también tenían estas escalas enormes. Yo financio la arquitectura como Estado, pero también quiero que la gente vea lo poderoso que soy. También lo que dice Liernur es que en esa época teníamos muchos turistas que llegaban a Buenos Aires, entonces recorrer las ciudades, los pueblitos, porque él labura mucho en pueblitos, en azul, yo acá pongo Pringles,
Mataderos, Rauch, era también llevarlos un poquito al reconocimiento de estos turistas. Yo tengo una página que está en Instagram que se llama Salamónico, algo así, Sí, que se dedica exactamente a todo obras de Salamone. O sea, desde, no sé, no sé si municipios así tipo centro comunal o algo por el estilo, bueno, muestran, no sé, el cementerio, que es más reconocido. el No de sé, todas azul, las obras que ha hecho son todas más o menos del mismo estilo. claro, todas primas hermanas. Sí, No la conocí, ahora después la voy a buscar. Yo lo que paso es la página Plataforma Arquitectura, que hay un capítulo dedicado a Salamone y se ven nada más que nada imágenes del 80% de su obra. Algunas están en buen estado, otras están en estados más decadentes, pero bueno, vamos a ir desarrollando la próxima detalles que son de vinculación con las sociedades precolombinas. ¿Sí? La referencia al sol, al dios del sol, que es el dios más importante tanto para los mayas, aztecas, incas, porque es el dios que provee el alimento, ¿no? Sí, ¿qué necesita un cultivo para poder crecer? Agua y sol. claro. Siempre se va a ver las referencias de los rayos del sol naciente o lo que fuese. Bueno, de lo que vimos hoy, ¿alguna duda, pregunta, algo que no se entendió? Por ahora todo bien. Bueno, Gise, que tengas un lindo día y nos vemos mañana Sí, a las 9. ¿Sí? listo. Mañana nos vemos. Saluditos. Chau, chau. Gracias.